entregar mi voluntad, solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes a todos nuestros amigos que escuchan el programa Valor para Cambiar. Mi nombre es Anabel y queremos darle antes de iniciar un agradecimiento profundo a Dios por darnos la oportunidad de llevar este mensaje de esperanza a través de Radio Sideral, que mes a mes amablemente nos cede este valioso espacio. Hoy transmitimos el programa número 159. Contamos con la presencia de nuestros compañeros, una compañera y un compañero, que les invito a que se presenten. La compañera. Hola, muy buenas. Mi nombre es María José y es un placer poder estar aquí y que ustedes nos puedan escuchar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, María José. Compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kender, soy hijo de un alcohólico y un gusto y un placer poder estar con ustedes aquí compartiendo este ratito. Buenas tardes, Kender y María José. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y que estén aquí para que podamos desarrollar este mensaje de amor y de esperanza a todos aquellos familiares y amigos de alcohólicos que no hayan encontrado la luz para tratar de encontrar la serenidad que nosotros tenemos la dicha de tener. Es nuestra costumbre dar inicio con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, María José. Y antes de empezar, quiero invitar a todos nuestros amigos que desean información sobre las reuniones y horarios de los grupos familiares Al-Anon de Costa Rica, que pueden llamar al teléfono 2222-8259. También al WhatsApp 8957-8456 o a nuestra página de Facebook. También puede buscarnos como Al-Anon Costa Rica y recuerde que nuestro servicio es gratuito y confidencial. Así es que pueden hacerlo con toda confianza, que su nombre y su identidad nunca va a ser revelada a nadie. En esta tarde queremos compartir con todos nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de la Radio Sideral un tema sumamente importante para todas las personas que sufren el efecto del alcoholismo. A través de todos estos, miren, 159 programas llevamos ya. A través de todos estos programas que hemos venido haciendo, hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos hablado sobre el alcoholismo, cómo afecta el alcoholismo a la familia, cómo afecta el alcoholismo a los familiares y amigos de alcohólicos. Y decimos siempre que el alcoholismo afecta física, emocional y espiritual. Pero yo quiero compartir con nuestros invitados en esta tarde y que ellos nos compartan si el alcoholismo afecta física, emocional y espiritual. Si el alcoholismo ajeno afecta o tenemos pérdidas a causa de la forma de beber de otra persona. María José, le doy la palabra para que usted nos comparta fortaleza, experiencia y esperanza.
Muchas gracias, Anabel. Con mucho gusto. Toda situación en la que nosotros perdamos algo, eso va a implicar un duelo. Un duelo viene a ser una respuesta que es normal y que es saludable frente a una pérdida. ¿Y qué implica una pérdida? Bueno, cualquier cosa puede implicar una pérdida. Es que un día tengamos una cosa y luego ya no esté. No solamente familiares o seres queridos, sino también una casa. Antes íbamos a una escuela y nos cambiaron. Teníamos un puesto de trabajo y incluso puede ser un ascenso y ya no vamos a estar con los mismos compañeros y ya no vamos a compartir en el mismo horario y eso o nos pueden trasladar a otro lugar, a otra sede regional, por ejemplo, y eso va a implicar también una pérdida. Entonces, tenemos que saber que ante toda pérdida vamos a pasar por esa respuesta normal y saludable. ¿Y qué va a implicar esa respuesta? Va a implicar expresar distintos tipos de emociones. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos enojados, podemos sentirnos frustrados, o que no queremos hablarle a las personas, o que queremos estar solos, o que incluso negamos, esto no puede estarme pasando, esto no está ocurriendo, esa persona va a aparecer en cualquier momento. A mí hace poco se me murió un vecino que no es que éramos tan cercanos, pero realmente me provocó un gran impacto saber que él murió, porque era alguien que estaba saludable y de pronto un día me dicen se murió. Y un día llamé a la esposa para dejarle un encargo y me dice, fulano de tal se lo va a recibir. Y yo me quedé como que mi cerebro se choqueó, ¿verdad? Yo dije, como que uno tenía la esperanza de que el señor fuera, y es que el hijo se llama igual. Y entonces como que el cerebro no, aún así, a pesar de que ya habían pasado como 2 meses, mi cerebro todavía por un momento dijo, ¿será que el Señor va a estar ahí? ¿Verdad? Entonces todos pasamos por estas situaciones. Lo importante, y yo creo que lo que nos invita a la NOM, ¿verdad? Es saber que nos podemos recuperar. Y cuando nosotros convivimos con un familiar alcohólico, bueno, en mi caso ninguno de mis 2 padres fue alcohólico, pero sí tuve abuelos, tíos, yo pienso que algunos de mis primos son alcohólicos también. Uno pierde muchas cosas, entre esas, por ejemplo, el poder expresar las emociones, el poder equivocarnos, porque en algunas familias nos pedirán perfección. El poder no tener que controlar las cosas, porque ante una situación de caos en que se pudo haber vivido en el hogar, quisimos controlarlo todo y quisimos que todo mantuviera como un status quo, era como un orden, pero esas cosas lo que hicieron más bien fue hacer que nuestra vida, como dice el programa, sea más ingobernable, o sea, no tenemos en realidad un control, el control es una ilusión. Nosotros lo único que podemos hacer es hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de nuestra propia recuperación. Y todo lo que nosotros perdimos, porque cada uno pierde cosas diferentes a raíz de la enfermedad del alcoholismo, todo eso se puede recuperar. Todo eso lo podemos recuperar si nos incorporamos a un grupo de apoyo de familia LANOM, pero no solo es incorporarnos, es comprometernos con nuestro propio proceso de recuperación, porque eso nos habla el programa, que nuestra prioridad es nuestra propia recuperación. Y cuando pasamos por estos duelos, lo principal es poder aceptar, acoger todas las emociones que experimentemos. Recordemos que todo eso que nosotros vivimos, todo eso que nosotros sentimos es nuestro, nos pertenece. Y lo mejor que podemos hacer es acogerlo y no ponerle la responsabilidad a otro de que viva nuestro dolor, porque solo nosotros lo podremos vivir de una manera específica. Nunca vamos a vivir una pérdida igual que la otra, y nunca nadie, aunque haya perdido, por ejemplo, una casa o al papá o la mamá, va a vivir ese dolor de la misma forma que el otro. Y lo mejor que podemos hacer por la otra persona es respetar ese tiempo, pero también eso implica respetar nosotros nuestro tiempo. No siempre vamos a estar con caras felices, no siempre vamos a querer compartir con la gente, pero cuidado,
El programa Al-Anon nos dice, no nos vayamos a los extremos, mantengamos el equilibrio, porque los comportamientos compulsivos también pueden llegar a ser caos en nosotros. El aislamiento. Yo vine a darme cuenta en el programa que el aislamiento es un comportamiento compulsivo. Yo puedo tener y necesitar mi tiempo de estar sola, pero también voy como ser humano a necesitar la compañía de los demás. Y para finalizar esta primera intervención quisiera leerles un testimonio de una persona que nos habla precisamente de eso, de que nos explica cómo trató de continuar su vida como normal, entre comillas, pero se dio cuenta que necesitaba darse ese tiempo. Dice así, algunos días solo podía sentarme en el suelo y llorar, descontroladamente. Pero había que concretar los detalles del funeral y yo tenía que seguir encargándome de las actividades diarias. Había que pagar cuentas y lavar la ropa. Tenía que comer. Llevaba a cabo mis tareas ofuscada por el dolor. En esos días aprendí que no tenía que hacer todo a la perfección. También aprendí que había apoyo en una llamada telefónica o en una reunión de Al-Anon. A veces lo único que podía hacer era reunirme con uno de mis compañeros para tomar un café. Aprendí a ser bondadosa conmigo misma. Hay días en que la única actividad que puedo realizar es aplicar el programa de la mejor manera posible. Muy buena su intervención y esto me deja una inquietud de que el alcoholismo no solamente nos afecta física, emocional y espiritual, sino que también nos roba muchas cosas. Nos roba muchas cosas. Y ahí mencionaste algo muy importante, las pérdidas por muerte. También son pérdidas y también hay que vivir esos duelos, ya sean por muertes o pérdidas materiales, porque también mencionó algo muy importante, perder una casa es una pérdida emocional, es una pérdida material que nos cuesta mucho recuperarnos, ¿verdad? Yo le pregunto a Kender, ¿por qué no hablamos un poquito de la pérdida como parte de la enfermedad familiar del alcoholismo? Para seguir en el mismo tema que María José tocó tan importante. Claro que sí, Anabel y radios escuchas. Las personas que nuestra vida ha sido afectada por el alcoholismo o que estamos rodeados cuando hay una persona que no tiene una forma correcta de beber, los familiares que estamos alrededor sufrimos muchas pérdidas a través de esta terrible enfermedad que es el alcoholismo, ¿verdad? Tenemos una pérdida de personalidad, una pérdida de sueños muchas veces, una pérdida de metas, de ilusiones. Una vez leyendo por ahí una literatura, no Al-Anon, hablaba de las pérdidas, ¿verdad? De los duelos. Y esa lectura que hacía, dividía la pérdida en cinco etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero yo como hijo de un alcohólico, en mi caso mi padre, uno permanece como en un duelo permanente de negación porque el alcohólico niega todo lo que hace, y entonces hay momentos en que usted cae en esa negación y el alcohólico te señala, te hace sentir culpable, te hace sentir que es usted el del problema, no él, y usted se lo llega a creer. Entonces uno vive en esa negación, ¿verdad? Negando que él tiene un problema, que el problema soy yo, que soy yo el que lo causo, que soy yo el que causa que ese enfermo o ese familiar enfermo, amigo, etcétera, no acepte su enfermedad. Entonces yo digo, sí, mira, mejor me hubiese quedado callado, etcétera. Después viene la segunda etapa, que es la ira. Una ira terrible primero contra el alcohólico y después contra uno mismo, porque uno va teniendo esa pérdida de esperanza, de sueños, de metas, no se cree capaz, etcétera, en tantos temas, en tantas áreas,
lo hablo desde mi experiencia. A mí me gusta mucho este programa Al-Anon porque aquí dice que nadie es profesional. Todos nos vamos recuperando de acuerdo a nuestras propias experiencias de vida, de lo que pasamos, del compartir. Y así es como nos vamos dando cuenta que no estamos solos, que aquí en Al-Anon hablamos un mismo idioma. Luego sigue la negociación. Entonces, ¿cuántas veces seguimos negociando con ese familiar alcohólico? Negociando que promesas sin cumplir. Que sí, que yo voy a dejar de tomar, que mire, que esto, que lo voy a lograr, que aquí, que vamos a ver que esta es la última, y aquella negociación, ¿verdad? Y entonces usted empieza a negociar con usted mismo, y usted se empieza a pintar pajaritos en el aire, y usted dice, ahora las cosas van a ser diferentes, ahora esto, ya la situación va a cambiar, ya esta fue la última, ya definitivamente tocó fondo, va a ser diferente, y nada sigue siendo diferente, todo sigue siendo igual, hasta que ese alcohólico definitivamente no busque ayuda, o todo va a seguir siendo igual hasta que el familiar no busque ayuda, porque es algo muy importante que hay que dejar claro. Al-Anon es un programa de superación personal. Aquí en Al-Anon no nos vienen a sanar al alcohólico, venimos a sanar nosotros. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir algún tema, siempre lo digo, todo ser humano anda detrás de la pomada canaria. Esa pomada que necesitamos para poder sobrellevar la vida con un alcohólico. Y podemos pararnos y decir, no, esa pomada canaria no existe. Déjeme decirle, estimado radio oyente, que sí, esa pomada existe. Y esa pomada se llama Al-Anon. Nada más que Al-Anon le da a uno los ingredientes y usted hace su propia mezcla. Aquí la pomada canaria que nos dan en Al-Anon no es igual para todos. Unos le ponen lemas, otros le ponen pasos, otros le ponen la oración de la serenidad, otros le ponen las tradiciones, los conceptos, las reuniones que no pueden hacer falta, etcétera. Y déjeme decirle que si su vida está siendo afectada por la bebida de alguien, usted no está escuchando este programa por casualidad, usted lo está escuchando porque ese poder superior, ese ser superior, tiene un propósito en su vida. Luego hablábamos, bueno, de la negociación. La cuarta etapa para mí en el alcoholismo, digamos, en esta enfermedad del alcoholismo y en este proceso que pasa uno de pérdida o de duelo, después viene la depresión, claro, la depresión de ver que aquel familiar no paró de tomar, que sigue lo mismo, que seguimos montándonos en el famoso carrusel, ¿verdad? Que es el carrusel de la negación, que da vueltas una y otra vez, y por último, la aceptación. ¿Cuál aceptación? Bueno, cuando llega uno a un programa de estos, como Al-Anon, que donde a ustedes le enseñan a vivir y a reencontrarse con uno y a juntarse uno, entonces viene la aceptación, ¿verdad? La aceptación de que no puedo con aquella enfermedad, la derrota, y empieza uno a ver la luz. Ahora, ¿se me han acabado todas las pérdidas desde que estoy en el programa? No. Cuanto más pongo a funcionar mi programa, con más pérdidas me encuentro, pero con nuevos renaceres. Una pérdida me lleva a un nuevo renacer, a ese nuevo renacer, pérdida. Ahora hablaba, en la intervención de María José, hablaba de las emociones. En nuestra vida, cuando ha sido afectada por un familiar alcohólico, somos los grandes maestres de no aceptar nuestras emociones. Las escondemos a como dé lugar, pero no las damos a conocer. Y aquí en Al-Anon, eso es lo primero que empezamos, a trabajar las emociones, a que si tenemos que sentir ganas de llorar, podemos llorar, si queremos patalear, pataleamos, porque Al-Anon da las herramientas necesarias para pasar por este proceso de duelo, de pérdida y de aceptación. Antes de continuar, voy a darme la oportunidad para agradecerle profundamente de nuevo a Radio Sideral este espacio que nos brinda mensualmente. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando.
Le agradecemos por la atención prestada y les instamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no viva con nosotros, aunque haya fallecido y sienta que su vida todavía sigue descontrolada, que no adquiere serenidad, les recuerdo que puede buscar ayuda y puede encontrar ayuda a través de los teléfonos 22 22 82 59 y 89 57 84 56. Puede llamarnos o puede enviar un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. También les recordamos que tenemos una página de Facebook y que puede buscarnos como Al-Anon Costa Rica. Y les volvemos a reiterar, nuestro programa es gratuito y anónimo. Hablando de pérdidas, yo también soy miembro de Al-Anon y soy hija de padre alcohólico. Si nosotros como hijos de padres alcohólicos nos remontamos a nuestra niñez, ¿qué montón de situaciones perdimos en nuestra niñez? ¿Cómo perdimos? A veces pensamos que las pérdidas las tenemos ahora que los escuchaba yo a ustedes comentando y yo pensaba de que cómo nos cuesta ya como adultos superar esas pérdidas, cómo nos cuesta superarlo. Pero cuando somos niños, perdimos la oportunidad de ser niños felices, los que somos hijos de padres alcohólicos. Perdimos la oportunidad de sentir a una mamá cariñosa. Sentimos la oportunidad de las pérdidas de un abrazo de una madre neurótica. Todas esas, según lo que los he estado escuchando, son pérdidas. Son pérdidas que estas pérdidas en muchas ocasiones, dice la literatura, que duran muchos años y que nos afectan mucho. Como una niña o un niño, hijo de un padre alcohólico o de una madre alcohólica, puede enfrentar estas pérdidas. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿cómo un niño en este momento, si está siendo afectado, si está sintiendo estas pérdidas del afecto cariñoso de su padre, del afecto cariñoso de su madre, porque vive en un hogar alcohólico? ¿Qué les podemos decir a toda esta gente joven que se siente con pérdidas emocionales y que los adultos nunca nos preguntaron cómo nos sentimos? ¿A qué nos lleva las pérdidas en la niñez? A la soledad, al aislamiento, al silencio. Nos vamos llenando poco a poco de ira, de resentimiento, de dolor. Fallamos en la escuela a causa de estas pérdidas que vamos teniendo en nuestra niñez. Y son pérdidas que llevamos, es esa desazón, ese dolor interno. ¿Qué les diríamos nosotros a todos esos padres, a todas esas mamás, a todas esas personas jóvenes? ¿Cómo pueden enfrentar las personas jóvenes esas pérdidas? Kendall mencionó para los adultos Al-Anon, los grupos familiares Al-Anon, y yo les he dado números y páginas a donde pueden encontrarnos. Pero los niños, la gente joven, ¿qué les podemos decir a la gente joven? Bueno, Anita, cuando uno es adolescente, las emociones están más revueltas. Tal vez cuando uno es niño, al ser más inocente, más espontáneo, muchas veces expresa más lo que siente. Y son los adultos que no están acostumbrados a eso los que nos reprimen. Para que los niños de hoy en día, ¿verdad? Que tal vez se ven involucrados o están en una familia donde está el alcoholismo activo, puedan tener una vida distinta y no tengan que pasar por tantos años como nosotros para tener una recuperación, necesitan el apoyo de los adultos, porque un niño puede quererse recuperar, un niño puede querer sentirse distinto, más que recuperar es querer sentirse distinto. Dice, qué raro, ¿por qué yo me siento así? Expresan enojo y muchas veces no saben por qué se enojan, solo saben que se enojaron. O están tristes, pero no tienen una certeza por qué
hoy mi mamá es cariñosa conmigo y mañana me pega o me grita? ¿Por qué mi papá solo puede expresar mi amor a través del alcohol? O sea, si toma es la única forma en que me puede expresar amor. ¿Por qué sucede eso? Estos niños lo que requieren es el apoyo de los adultos, y los adultos, para poder apoyarlos, necesitan recuperarse ellos primero. Necesitan saber y acoger también a sus propios niños, porque yo en algún momento no podía comprender a los niños, a los adolescentes, porque yo no acogía, yo no aceptaba a mi propia niña interior, yo no aceptaba a mi propia adolescente, yo odiaba mi etapa adolescente. Entonces a mí me caían mal todos los adolescentes. Entonces, ¿cómo uno va a poder brindar apoyo? ¿Cómo uno puede brindar un soporte si uno mismo no está bien con uno? Hay que empezar con los adultos que están alrededor de estos niños, haciéndose cargo de sí mismos, haciéndose cargo de su dolor, haciéndose cargo de su propia recuperación, para que ellos puedan motivar a estos niños y adolescentes a latín, que vienen a ser los grupos que ayudan a los menores de edad. Y es tan hermoso escuchar. Yo ahora en la Convención Nacional de Al-Anon y Alatín, pude escuchar el testimonio de un joven que ya tiene su tiempo en estos grupos, y es que se nota la recuperación en ese muchacho. Y es todavía un adolescente. Él comenzó de niño y se nota la recuperación. Yo hubiera dicho, yo pensé, ojalá yo hubiera tenido eso desde el principio. Ojalá yo hubiera podido entrar a un grupo de estos donde me explicaran por qué me daban estas tristezas, por qué a veces mandaba a todo el mundo, ya ustedes saben dónde, ¿verdad? ¿Por qué me sentía tan fea? ¿Por qué me sentía tan humillada? ¿Por qué no podía expresar lo que sentía? ¿Por qué de niña era tan espontánea, tan alegre, tan expresiva? Y eso se me fue minando, se me fue quitando poco a poco con las críticas. No diga eso. Por usted decir eso, tal persona, tal cosa, no dijo aquello, o se sintió de tal manera, o seguramente fue que usted dijo algo para que se sintiera así. Entonces, todo ese tipo de cosas donde el niño no encuentra la confianza ni para decirle a papá, mamá o a la persona cercana, me pasa esto, me siento de esta manera, no entiendo por qué la situación en la casa. Yo no viví, como les dije, con papás alcohólicos, pero sí visitaba muy frecuentemente a una tía que vivía cerca y el esposo era alcohólico. Y haciendo un recuento, yo me acuerdo del enojo tan profundo que yo sentía cuando ese hombre llegaba a la casa al mediodía a almorzar, porque nosotros estábamos bien, mi tía, mis primos y yo vacilando, y él ya oían el carro de él y era un estrés, una tensión, y uno no entendía qué pasaba porque uno era un niño. Pero sabía que algo no estaba bien y sabía que era consecuencia de esa persona. Y me molestaba profundamente esa persona, y me acuerdo que llegaba y me decía, Mari, te quiero mucho, y a mí esas cosas me caían mal, porque aunque uno no entendía, era como una incoherencia. Ahora uno sabe que eso era una incoherencia, o sea, te comportas de una forma violenta, sutilmente, y por otro lado demostras cariño. Uno no entendía eso. Entonces, qué importante es poder darle a esos niños el espacio para poder hablar, y si hablan, poder respetar los sentimientos que ellos tienen. Gracias al poder superior, como le decimos en el programa, y a Al-Anon, yo sané mi relación con ese tío mucho antes de que él falleciera, y me siento muy contenta de eso, y ahora le agradezco porque fue en cierta forma por él que yo vine al grupo. Pero qué duro es saber que hay algo que no está bien, y como niño no poder procesarlo, y no saber con quién hablarlo, porque se te hace, o sea, se te dice no hables, o no se te pone atención, o si preguntas es, ay, no preguntes esas cosas, mejor no hablemos de eso, ¿para qué quieres saber esas cosas? Entonces, escuchen a los niños, porque ¿qué les sirve a ellos ser espontáneos y hablar, o al mismo adolescente, si el adulto los va a callar, si el adulto no les va a respetar su espacio, si el adulto va a minimizar o a menospreciar lo que ellos necesitan expresar? Gracias, María José. Kender. Bueno, ¿qué puedo yo aportar con la intervención de María José? María José tocó todo esas áreas. Lo que a mí me restaría o me quedaría es invitarlos a los grupos de familia latín. Yo le haría un llamado hoy al Radio Escucha
al adulto. Si usted no quiere participar de un programa, está bien, no lo haga, pero ayude a su hijo, a su hija, a su sobrino, sobrina, al amigo, a ese vecino que es menor de edad, que Al-Anon cuenta con un lugar donde va a ser comprendido como en ningún otro lado lo van a hacer, como lo decía María José. En el caso mío, ¿por qué papá hace esto? ¿Por qué papá hace lo otro? Aceptar un papel que no me correspondía, muy niño, demasiado niño. De 8, 9 años me convertí en el esposo de mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba enormemente afectada por el alcoholismo. Entonces yo cogí aquel rol de esposo. Ella depositaba en mí todas sus frustraciones, depositaba en mí todas sus angustias. Era el lazarillo que tenía. Se me robó pero tantas cosas de mi niñez que el único lugar donde las pude venir a recuperar fue en Al-Anon. No tuve la oportunidad de participar en Alatín, pero ahora siendo un adulto, me encanta, me fascina el programa de Alatín. ¿Por qué? Porque necesito reconciliar mi niño interior, que lo decía ahora, creo que era María José. Necesito reconciliar mi niño interior, necesito reconciliar mi adolescente para poder ser un adulto sano. No podemos pretender ser adultos sanos si nosotros no hemos sanado ese niño y ese adolescente. O sea, no podemos brincarnos etapas. Claro, llegamos al programa, nos dan las primeras tablas de salvación para ir flotando, y ahí todo va a venir por añadidura. Entonces, la invitación que les puedo hacer, sumado al comentario que hacía María José, es decirle, tenemos un lugar que se llama Alatín, que es para niños y adolescentes, donde se les va a comprender, donde ellos van a poder expresar lo que son, no se van a sentir solos. Creo que ese es el sentimiento más rico que van a encontrar, que no se van a sentir solos. Van a haber niños y adolescentes que están pasando por la misma situación, y cuando uno encuentra eso, uno dice, ¡ay, qué alivio! Digamos, uno como adulto dice, ¡qué alivio! No soy yo solo el que estoy pasando por esto. Mira, María José, Anabel, fulanito. Y entonces ya empezamos a hablar y vemos que no, que mira, las frustraciones que María José tiene, que parecidas a las mías. Tal vez cambiarán en forma, en tamaño, en apreciación, pero son las mismas. Igual con Anabel. Entonces, encontramos, imagínese un niño saber que no se siente solo, un niño que puede sentirse abrazado con sus propias emociones, obviamente que va a ser un adulto muy sano. Lo decía ahora María José, hace poquito que estuvimos en la Convención Nacional de Al-Anon y Alatín. O sea, mis ojos se llenaron de lágrimas oír a ese joven dando su testimonio, ¿verdad? Y cómo él, a su corta edad, ya ha empezado a recuperarse de ese montón de pérdidas que ha tenido. Definitivamente, estimado Radio Escucha y compañeros que estamos aquí transmitiendo este programa, definitivamente creo que la persona que tenga su vida afectada por el alcoholismo no tiene ninguna ganancia. Creo que todo es pérdida. Absolutamente todo es pérdida. Creo que la única ganancia que podemos hablar de un familiar alcohólico es lucirnos con este programa tan maravilloso que tenemos, que aquí no hay requisitos, no hay nada. Lo único es, dice el programa, que ocupamos un amigo, un familiar, alguien que su forma de beber nos haya afectado de una u otra manera para poder estar en este maravilloso programa. Vamos a ver, compañeros, en Al-Anon aprendemos que no causamos el alcoholismo, no lo podemos controlar y no lo podemos curar. Hablemosle sobre estas situaciones a nuestros amigos radioescuchas. Me gustaría mucho escuchar la opinión de los dos para que nuestros amigos también sientan alivio, porque para mí fue un alivio muy grande cuando yo me enteré que yo no era la responsable, que yo no causaba la enfermedad del alcoholismo, pero también fue
de aprendizaje saber que yo no la podía controlar y menos curarla. Kender, ¿qué nos decís sobre esto? De ahí, compañeros, ¿qué les puedo decir sobre esto? De la sensación de alivio más grande que encontré en el programa. Porque como joven adulto, cuando llegué, porque llegué muy joven al programa, de cuando yo encontré las 3C que le llamamos en Al-Anon, no la causo, no la controlo y no la curo, fue la mayor sensación de alivio que pude haber sentido cuando yo comprendí que no causaba, que mi comportamiento como niño, como adolescente y como adulto, porque yo me separé de mi papá hasta la edad de los 32 años, 31 años, entonces, el recibir esto de que yo no causaba la enfermedad, aún estando muchos años en el programa, yo llegaba muchas veces a sentirme que yo causaba, porque no me quedaba callado, porque le contestaba, porque no supe responderle, etcétera, etcétera. Y cuando yo logré comprender esto, que hiciera lo que hiciera, no lo causaba, fue la mayor sensación de alivio que yo pude haber encontrado. Después, no controlarla. Yo trataba de ser un hijo modelo, un hijo ideal, un trabajador perfecto porque trabajaba con él. Entonces yo tenía todo bajo control y yo decía, si tengo todo bajo control, mi papá no va a tomar. Y recaía y recaía. Entonces, qué sensación de alivio también cuando yo descubrí que no la controlaba. O sea, no puedo controlar la enfermedad. Ella va a aparecer en cualquier momento, aquella insidia, aquellas ganas de ese alcohólico por beber, yo no lo voy a poder controlar de ninguna forma. Pero descubrí que sí podía controlar mi vida, mis emociones, que podía recuperar todo eso que tenía alrededor. Y curarla, pues de ahí, imagínense cuando me llevó muchos años aceptar que yo no curaba la enfermedad, aún estando en el programa. Entonces, por eso les digo, compañeros, es un programa que funciona siempre y cuando yo lo haga funcionar. Por ejemplo, en esto de las pérdidas, que es el tema, como hijo de un alcohólico, muy joven, a los 19 años, sufrí la amputación de mis dedos de la mano derecha, trabajando para mi alcohólico. Pero yo acepté esa amputación porque ese poder superior, ¿verdad? Ese era el pensamiento erróneo en ese momento, que ese poder superior me utilizó a mí como oveja al matadero para que mi papá dejara de tomar. Y yo acepté mi amputación y yo le daba gracias a Dios por lo que había sucedido en ese momento, ¿verdad? Siendo un adolescente, un muchacho de 18, 19 años. ¿Por qué? Porque yo decía, mira, ya no importa, perdí mis dedos, pero papá va a dejar de tomar. Porque él me lo prometió y duró así mucho tiempo. Compañeras y compañeros, y radio escucha, cuando el tiempo pasó y mi papá volvió a tomar, imagínense, de qué había servido mi sacrificio. Entonces, al tiempo, a los años, me vengo a encontrar estas 13 que no lo causaba, no lo controlo y no lo curo. Imagínense la sensación de alivio que pude sentir y descubrir en ese momento, ¿verdad? Y hasta el día de hoy ya soy un viejo de 45 años, no, un viejo no, un muchachillo de 45 años, y de ahí muchos comportamientos a veces vienen a florecer y salen porque están ahí. Entonces necesito saber que no la causo, que no la controlo y que no la curo. Y ya hoy, con la madurez del programa, que no soy experto, todavía me falta mucho, pero ahora cambio la palabra alcoholismo por cualquier cosa que me esté sucediendo alrededor y digo, ya, yo no soy la causa, no lo puedo controlar y tampoco lo puedo curar, cualquier situación que esté pasando. Muchas gracias, Kender. María José. Bueno, en mi caso es complicado aplicarlo en la parte del alcoholismo porque yo no conviví directamente. Sin embargo, Kender, me agarro de lo que Kender dijo ahora al final, y es que uno la palabra alcoholismo la puede cambiar por cualquier otra
otra situación que sea ingobernable en la vida de uno. Ujú. Y aplicando esto de las 3C, como lo decía Kender, a las pérdidas, eso también, estas tres frasecitas cortas nos pueden ayudar bastante, ¿verdad? Hay situaciones que nosotros pasamos, que nosotros no causamos esa situación y sin embargo nos vemos afectados. Y entonces viene la famosa frase, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y si uno realmente se da tiempo, si uno permite que el tiempo pase y uno se permite vivirlo de una forma sana, sin reclamos, sin reaccionar, uno se da cuenta que todo tiene una razón de ser en esta vida. Todo, absolutamente todo. Pero hay que darse la oportunidad. Hay situaciones que nosotros sí causamos, sí las causamos, pero hay otras que no. Pero vienen a nuestra vida con un propósito. Esas situaciones que no causamos, de alguna forma no podemos controlarlas. No podemos hacer algo hacia afuera. O sea, no podemos hacer que el otro cambie, no podemos hacer que el otro haga o deje de hacer. Pero sí podemos hacer algo con nosotros mismos. Cómo nosotros vemos esa situación, cómo nosotros recibimos eso. Y no es que todo sea fácil, no es que yo haya recibido cosas dolorosas y estoy así impávida y todo como si nada, no. No. Lo que pasa es que uno sabe que en el programa uno tiene una tabla de salvación, como lo decía ahora Kender. O sea, el programa era como que uno estaba en medio del océano perdido, como esas películas que la gente está ahí con una tabla y agarrada solo esa tabla en medio de la noche en el mar, y viene un barco y te tira un salvavidas. Eso es exactamente el programa. Y usted al principio no sabe quién se lo está tirando. Usted se agarra por instinto, pero no se atreve a nadar hacia el barco. Se queda ahí viendo a ver qué pasa. Con el tiempo uno se va acercando y va viendo que no son enemigos, sino amigos. Y llega la tercera letra, o la tercera C, que es que nos enseña que no cambiamos nada y que no cambiamos o no curamos, porque si no se trata de una enfermedad, sino de una actitud, no cambiamos. ¿Verdad? Entonces no lo causamos, no lo podemos controlar. Si no lo causamos, no podemos controlar, no tenemos injerencia. Lo único que podemos hacer es trabajar hacia nosotros mismos. Y no podemos cambiar o no podemos curar a los demás. Podemos curarnos a nosotros mismos. Y por medio de nuestro cambio, los demás se van a poder ver beneficiados. En una situación de pérdida, nosotros podemos aplicar estas 3C y eso en algún momento podría ser como eso que nos dé un hálito para poder respirar un poquito y salir de un momento de dolor y uno diga, bueno, es que hubo un accidente y un familiar se accidentó y no sé por qué nosotros, los familiares de alcohólicos, tenemos la tendencia a echarnos la responsabilidad de todo. Si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera llegado, si yo le hubiera dado, o sea, no sé, a veces nos creemos el propio poder superior. A veces creemos que tenemos la capacidad de la omnipotencia. No somos omnipotentes, tenemos un límite. Nosotros somos seres limitados, somos seres humanos y tenemos nuestro límite. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Entonces, ir aplicando también esas 3C hacia nosotros mismos es sumamente importante porque en un momento de pérdida lo menos que necesitamos es estarnos achacando a nosotros mismos, porque siempre la agarramos contra nosotros. Usted no debió haber dicho, usted sí debió haber dicho, usted no debió haber hecho, usted debió haber hecho, etcétera. Usted es una tonta, qué idiota que fui. Y otro montón de palabras que no vamos a decir aquí en la radio, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo se han tratado ustedes mismos, porque nosotros también sabemos cómo nos hemos tratado. Nosotros sabemos también cómo en un momento de dolor todavía hemos puesto el dedo sobre la llaga todavía más. Como ante una herida abierta en nuestra alma le hemos pasado un cepillo de raíz para todavía hacérnosla más grande, que sangre más, porque esa es la forma como de reivindicarnos. ¿Ante quién? ¿Ante quién nos tenemos que reivindicar? Ante nadie.
Solo le debemos cuentas a dos seres, a nuestro poder superior, sea cual sea nuestra concepción, que nunca va a ser tan estricto como nosotros, es puro amor, es puro bondad, y nos debemos a nosotros mismos la respuesta de ¿por qué me permito estar en estas situaciones? ¿Por qué me permito pasar por esto una y otra y otra y otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué sigo lastimándome? ¿Para qué sigo rascando la herida para que se abra? La herida está sanando. Ah, no, yo me expongo. Yo llamo a esa persona. Yo la contacto. Yo decido agarrar una foto y llorar y llorar y llorar sobre la persona que ya no está. Yo estoy en un buen trabajo ahora. Ah, no, y decido recordar cómo era el trabajo anterior. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Porque son conductas compulsivas. Tenemos que saber que el contagio del alcoholismo nos lleva a la autocomiseración. Es decir, a ser víctimas y víctimas y víctimas y víctimas. Y el proceso de duelo para que realmente se lleve a cabo en su totalidad, como lo decía Kender, para que llegue a su fase de aceptación, no es algo de la noche a la mañana. Es algo que requiere tiempo. Todo proceso de recuperación requiere tiempo, pero requiere mi voluntad propia para poderlo llevar a cabo. Muy, muy importante, muy interesante la charla. Queremos continuar. Son los grupos, o consideramos a los grupos familiares Al-Anon seguros. ¿Encontramos apoyo? ¿Encontramos consuelo? Contémosles a nuestros radioescuchas para que ellos sientan confianza y seguridad cuando lleguen a las salas de Al-Anon por primera vez. ¿Cualquiera de los dos? 100% seguro. El lugar más seguro que yo he podido encontrar se llama Al-Anon. Téngalo por seguro que no se va a arrepentir. Mire, si a usted le ha fallado la religión, si a usted le ha fallado su filosofía de vida, su iglesia, le ha fallado su familia, le ha fallado su amigo, su amiga, téngalo por seguro que el lugar más seguro que usted va a encontrar es Al-Anon. Un lugar que desde el primer día lo hacen sentir a uno persona, lo hacen sentir a uno amado. Cuando yo llegué a mi primera reunión de Al-Anon, yo me quedé extrañado. Yo decía, ¿pero qué es esto? Cuando yo llegué con un montón de señoras. Desconocía que había en ese momento grupos para hijos adultos. Y entonces, claro, yo llegué y aquel amor que yo recibí fue algo increíble, me impactó. De momento, ¿verdad? Uno como joven yo decía, pero ¿qué le pasa a este montón de señoras chochas? Pero no pasaron muchas reuniones para darme cuenta del amor que me estaba brindando Al-Anon, la seguridad, un lugar seguro donde podía hablar. Cuando yo pude abrirme y empezar a hablar y expresar como yo me sentía como hijo, y nadie me juzgó, nadie levantó el dedo para señalarme, lo único que recibí amor. ¿En qué se transforma el amor? En seguridad, ese refugio, ese lugar, ese nido de amor que necesita uno. En mi vida he pasado por muchas filosofías de vida, por una y por otra buscando, y vean dónde estoy en Al-Anon, porque Al-Anon funciona 24/7. María José, háblenos un poquito de los instrumentos que Al-Anon nos regala para poder ir recuperándonos de nuestras pérdidas. Bueno, los instrumentos son muchísimos, empezando por los grupos que realizan estudio de los 36 principios, pero sobre todo por estudiar los 12 pasos. Los 12 pasos son un viaje hacia nuestro interior, así lo diría yo. Los primeros 3 pasos nos ayudan a reconocer que hay algo en nuestra vida, una situación que se ha vuelto ingobernable, o sea, que ya nosotros no podemos hacer más, que humanamente hemos hecho y ya no más. Y aprendemos a poner esa situación en manos de un poder superior del cual vamos a ir gestando una relación distinta, porque el programa no es religioso, es espiritual. Hacemos un viaje hacia el interior de nosotros mismos desde nuestra concepción hasta nuestra adultez. Aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a otros.
y pedimos perdón, porque humildemente reconocemos que también hemos dañado a raíz de lo que hemos pasado nosotros. Y logramos transmitir el mensaje al final, después de todo eso, que es lo que estamos nosotros compartiendo hoy. Existen las pequeñas gotitas de sabiduría que les dicen algunas compañeras, o tipsitos, o frases rápidas, que nosotros llamamos lemas, que pueden poner en una cajita y cada día sacar uno, ¿verdad? Son palabras cortas o frases cortitas. Esto también pasará, un día a la vez, solo por hoy, piensa. ¿Cuán importante es? Primero las cosas más importantes, entre otros. Son un montón. Y son frasecitas, como les digo, gotitas de sabiduría que nos pueden ayudar en una situación difícil. Un instrumento importantísimo y que nos ayuda a calmarnos, la oración de la serenidad, la que en este programa se hace al principio y al final. Es una oración que a veces solo podemos decir la primera frase o la frase del medio, la frase del final, pero nos ayuda. Es como un mantra, como una frase que uno repite y repite, una oración que uno repite y repite para poder lograr la serenidad, que es ese bien tan preciado que somos capaces de entregar tan rápidamente a otra persona y perderlo con tanta facilidad. Tenemos también las reuniones. Las reuniones son otro de los instrumentos, el asistir a reuniones, el llamar a los compañeros o compañeras. Los programas de Al-Anon cuentan con madrinas o padrinos, que son personas que ya tienen cierto tiempo en el programa, ya han hecho el estudio de sus pasos y con su experiencia, pero siempre utilizados como instrumentos por el poder superior, guían a otras personas en este proceso, porque esto es lo bonito de estos grupos. Como decía Kender, nadie es más que nadie, aquí no hay profesiones, aquí no hay apellidos, aquí no hay clases sociales, aquí todos somos iguales, todos estamos contagiados por la enfermedad del alcoholismo de un pariente o amigo. Así que solo nuestra experiencia de fortaleza y esperanza es el testimonio para ayudarle a los demás, y eso es lo que nos une, las experiencias que todos tenemos en común. Así que una llamada a un compañero, una madrina, un padrino también podrían ser otros instrumentos que podríamos utilizar para poder trabajar con el programa. La literatura, que la encuentran en los números de teléfono que brinda Anabel para saber sobre los grupos. Ahí también consiguen literatura aprobada por la conferencia, folletos, libritos con lecturas diarias. Son hermosos los testimonios. Ustedes leen eso y ustedes dicen, es que esto me está describiendo a mí. No creo que haya mínimo un testimonio en el que ustedes no se sientan identificados si lo leyeron. Muchas gracias, María José. Vamos de nuevo a agradecerle a Radio Sideral este espacio que nos da mensualmente, y les agradecemos mucho a nuestros queridos amigos radioescuchas por la atención prestada. Y les instamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no conviva con ella, asista a nuestros grupos. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. Puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que también pueden buscarnos como Al-Anon de Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, les animamos a que busquen información de Al-Anon en su país. Y les recordamos a nuestros amigos que llamen a esos teléfonos si se sienten interesados por participar en una reunión, ya sea de Al-Anon o Alatín. Les vamos a atender con muchísimo gusto y les vamos a recibir con los brazos abiertos en nuestros grupos. Kender, unas últimas palabras para nuestros amigos radioescuchas, porque ya el programa se nos está terminando. Dale gracias por su atención, por dejarnos permitir entrar hasta el seno de su hogar y decirle que si su vida ha sido afectada o si ya ha probado demasiadas cosas y está cansada, dese una última oportunidad de probar algo que sí funciona, y que es los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon es una filosofía de vida que le ayuda a uno en todas las áreas de la vida de uno. Y darle nuevamente las gracias y decirle que no está solo,
que habemos personas que le podemos comprender como usted no cree que jamás alguien le pueda comprender. Muchísimas gracias a Radio Sideral de nuevo, a nuestros queridos amigos que nos escuchan. Ya se terminó el programa. Dura muy poquito, ¿verdad? Se nos va muy rápido la hora de programa, ya se nos terminó. Muchísimas gracias, Kender y compañera. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a concluir con la oración de la serenidad, que nos la va a recitar Kender, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias y buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver